Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Hewlett Packard 15-DA2026LA. El número de este producto es el 2C6Z0LA. Vamos a tratar varios puntos de vista de este equipo que los podrán ver en la barra de progreso de este video. También los pueden encontrar en la descripción del video para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto del capítulo que quieren ver. También les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas pues están dentro del video o en la descripción del video. Entonces primero vamos con el unboxing. Vamos a ver qué hay por aquí dentro. Tenemos unos documentos, el equipo que lo vamos a mirar más tarde. Y por acá arriba tenemos una cajita donde se encuentra el cargador y el cable de poder. Y dentro de la caja pues ya no tenemos nada más. Entonces vamos a mirar el resto de cosas. Bueno, aquí tenemos lo que sacamos del equipo. Aquí en esta cajita pues estaba el cargador y el adaptador de corriente. Bueno, los vamos a colocar en una posición como para que los revisemos un poco mejor. Bueno, y por aquí tenemos este documento que es de garantía, donde se encuentran los teléfonos, la información, por si de pronto tenemos un defecto de fábrica. Con este documento nos van a poder atender y tenemos que guardarlo. De igual manera tenemos que guardar todo, la caja, las cajitas, las bolsas plásticas, todo, para que así de pronto nos hagan más caso en el momento de una garantía. Por aquí en esta parte tenemos las instrucciones de configuración. Es una hoja por lado y lado impreso. De igual manera les voy a dejar toda esta información aquí en pantalla, de este lado primero que todo y después de la parte de atrás, para que si gustan pues también la pueden mirar. Y por aquí tenemos otro documento que nos dice que este equipo ya no es compatible con Windows 7, ni con Windows 8, ni con Windows 8.1. Y por aquí bueno, tenemos el cable de poder. Este es un cable tipo Trevor plano y la medida de este cable es de 1 metro. Y bueno, dentro de esta bolsa plástica se encuentra el adaptador de corriente, que es de color negro, es pequeño, rectangular, es un poquito liviano. El cable se le nota que es bien fabricado, es bien grueso. Tiene esta correa tipo velcro que es para ajustar el cable, pues para que cuando lo vamos a guardar. Este adaptador de corriente es de 19 voltios por 2.31 amperios a 45 vatios. La medida de este cable es de 1 metro con 70 centímetros y la medida de la punta es de 4.5 milímetros por 3 milímetros y además de eso tiene un pin central dentro de la punta. Bueno, aquí tenemos el equipo, está recubierto con estos protectores sintéticos. Vamos a retirarlos. Retiramos uno y luego el otro. Y también viene recubierto con esta bolsa plástica. Vamos a colocar el equipo por aquí. Y bueno, aquí ya tenemos el equipo. El material es de pasta. Tiene un grabado antirrayas. El logo de Hewlett Packard es reflejante y su color es color gris. También les voy a hablar sobre sus medidas. Hacia acá, hacia lo ancho, tenemos 37.6 centímetros o 14.8 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 24.6 centímetros o 9.6 pulgadas. Y de alto aquí en esta parte tenemos 2.25 centímetros o 0.8 pulgadas. Su peso es de 1.91 kilogramos o 4.2 libras. Aunque ese peso puede variar por gramos, pues ya depende de si tenemos discos duros, unidades de estado sólido, memoria RAM, depende de esas partes. La batería que posee este equipo es de 3 celdas a 41 vatios hora. La duración de la batería depende más del funcionamiento que le demos, del brillo de la pantalla, configuraciones de energía, entre otras, pero más o menos podría estar durando entre 4 a 5 horas. El procesador que posee este equipo es un Intel Core i5-10210U con frecuencia avance de 1.6 GHz y una frecuencia máxima de 4.2 GHz con tecnología de Intel Turbo Bus. En caché tenemos 6 MB. Este procesador es de 4 núcleos y 8 hilos. En los gráficos tenemos Intel UHD. En la memoria RAM tenemos 8 GB DDR4-2666
a 1333 MHz. Esta memoria está en una sola ranura porque tiene dos ranuras, entonces una está ocupada por esa memoria y la otra está desocupada. En la descripción del video voy a dejar los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo. En el almacenamiento tenemos un disco duro de 1 TB y pues internamente también trae un puerto M.2 para la instalación de unidad de estado sólido, que eso ya lo vamos a ver más tarde. Cuando desarmemos el equipo vamos a hacer varias pruebas con memoria RAM más altas y disco duro también un poco más alto que el que tiene. En el sistema operativo tenemos Windows 10 Home de 64 bits. También se le puede instalar otra versión de Windows 10 como la profesional, que es la que más se recomienda. En la descripción del video dejo el enlace para que descarguen los controladores por si de pronto deciden instalar otra versión de Windows 10. En la parte izquierda del equipo primero que todo tenemos el puerto para conectar el adaptador de corriente. Después al lado tenemos un LED indicador de carga, que cuando el LED está de color ámbar eso significa que el equipo está cargando. Cuando el LED está de color blanco eso indica que la batería está totalmente cargada. Después tenemos un puerto de entrada de conexión LAN RJ45 10/100/1000. Después tenemos un puerto HDMI 1.4. Después tenemos dos puertos USB 3.1 tipo A. Y por último tenemos un puerto de audio combinado para conectar altavoces, auriculares con micrófono o micrófonos independientes. En la parte derecha del equipo primero que todo tenemos aquí una ranura de seguridad y nos pasamos hacia acá donde tenemos un puerto USB 2.0 tipo A. Después tenemos un puerto para lector de tarjetas SD. Después tenemos unos LED indicadores pequeños, que el que se encuentra por aquí es un LED indicador de actividad del almacenamiento que se va a iluminar lógicamente cuando haya lectura o escritura. Y por último tenemos un LED indicador de encendido que lógicamente se enciende en blanco para indicar que está activo, y también puede estar parpadeando y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. En la parte de atrás no tenemos nada, está libre. Y en la parte de enfrente solamente tenemos esta pestaña que se encuentra aquí, que es para levantar la tapa del equipo. En la parte inferior del equipo el material es de pasta, también tiene grabado antirrayas, también es de color gris, tiene dos gomas largas, una en la parte de abajo que es delgada y otra en la parte de arriba que es más gruesa. Esas gomas permiten que el equipo no se deslice de la superficie donde esté puesto, y también hace que se levante un poco por milímetros para que entre el aire por los lados y entre por esta rejilla de ventilación. Y también por aquí en el medio tenemos un grabado con el nombre del equipo, el voltaje, el amperaje que necesita, el modelo, marca y entre otras cosas más. Como se pudieron dar cuenta, este equipo no posee unidad de DVD porque lógicamente ya está totalmente descontinuada. Y tampoco miramos por ningún lado el puerto VGA, que también está descontinuado. Pero sí tenemos una tarjeta de red inalámbrica combinada de Wi-Fi más Bluetooth 4.2. Y ahora vamos a mirar hasta dónde da la pantalla. La subimos y la echamos hacia atrás y miren que llega hasta esta parte nomás. De igual manera lo volteamos un poquito ahí para mirar lo de la parte de acá adentro y quitamos este protector. Por aquí tenemos la pantalla de 15.6 pulgadas o 39.6 centímetros con resolución de 1366 x 768 en HD de 220 nits. Esta pantalla no es antirreflejos, o sea que es glossy, porque la que es antirreflejo es la mate. Y en este modelo tenemos 6 gomas alrededor de la pantalla para evitar el rozamiento completo de la pantalla y del cuerpo del equipo cuando se lo cierra. La relación de aspecto de esta pantalla es de 16/9. Los biseles son delgados, pero no tanto como de otros modelos que hemos tenido en el canal. Y por último, esta pantalla no es táctil. En la parte de arriba de la pantalla tenemos un solo micrófono. Por aquí tenemos la cámara web y al lado tenemos un LED indicador que se enciende cuando la cámara web está en uso. Por aquí tenemos el teclado tipo Isla,
El borde, todo esto por acá tiene un grabado como de una línea vertical hacia acá, todo hacia acá, y es de color gris oscuro todo, incluido las teclas. Las letras son de color blanco. En la parte derecha está el teclado numérico. La tecla número 5 tiene la línea que nos sirve para encontrar esa tecla con el tacto. Por acá tenemos las teclas normales que son de las letras, y la J y la F también tienen sus líneas para encontrarlas con el tacto. Por acá tenemos la tecla D mayúscula, que posee un LED indicador de que cuando está encendido significa que las mayúsculas están activadas, y cuando está apagada lógicamente están desactivadas. Además de todo lo normal, por acá arriba tenemos las teclas de acceso rápido a algunas cosas. Por ejemplo, con la tecla F2 podemos bajar la luminosidad de la pantalla, con esta podemos subir la luminosidad de la pantalla. La F4 nos sirve para conectar un proyector y visualizarlo, pues lógicamente de pronto por el puerto HDMI. Por acá tenemos la tecla que silencia el sonido del equipo, y también tiene un LED indicador que se enciende de color rojo cuando está silenciado. Por acá tenemos la tecla de bajar el volumen del sonido. Por aquí tenemos la tecla de subir el volumen del sonido del equipo, y por acá tenemos unas 3 teclas multimedia que son para atrasar, adelantar, colocar play, pausa, y por acá tenemos la tecla del modo avión, que es la que inhabilita el adaptador inalámbrico, que eso ya incluye el Wi-Fi y el Bluetooth al mismo tiempo. Y si queremos utilizarlas normalmente como son ellas de F1, F2, tenemos que combinar con la tecla FN, es decir, FN y darle F1, F2, y así funcionaría normalmente hasta el F12 como usualmente lo veníamos utilizando hace un tiempo. En la parte izquierda superior tenemos el botón de encendido, y también nos sirve para colocar el equipo en estado de suspensión, o también podemos forzar el apagado teniéndolo presionado durante 5 segundos aproximadamente, aunque ese proceso no es recomendable, solamente se hace cuando es estrictamente necesario que el equipo esté totalmente bloqueado. Y en la parte superior, en esta parte de aquí, exactamente en esta parte, están los altavoces para escuchar el sonido. Ya lo vamos a ver internamente qué tal son, y más tarde también vamos a hacer prueba del sonido utilizando pues una canción. Y por acá abajo tenemos el panel táctil. Es un poquito ancho, no es tan largo verticalmente, se podría decir. El clic derecho e izquierdo están independientes al panel táctil. Y por último también les cuento que por ningún lado tenemos lector de huellas dactilares. Entre el medio de la pantalla y el cuerpo del equipo tenemos una rejilla de ventilación, por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo y va a ser expulsado por el ventilador, que ya lo vamos a ver más tarde. Bueno, ahora sí vamos con el proceso de desarmar el equipo, mirar las partes internas. Voy a explicar algunas de las cosas que tienen por dentro, y también vamos a hacer la actualización o la modificación agregando unos componentes para mejorar el equipo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una memoria de 16 GB. Para ver si no la reconoce, también tenemos una unidad de estado sólido NVMe de 1 TB. También tenemos un disco duro de 2 TB. Y por acá tengo una unidad de estado sólido pero de 2.5 pulgadas para instalarlo en este Caddy, que como este equipo tiene otro puerto adicional como para la unidad de DVD, pues que ya no se utiliza, entonces vamos a instalar todo esto para mirar a ver si nos lo reconoce. Recuerden que este proceso que vamos a hacer de desarmar el equipo va por responsabilidad de cada uno, si quieren hacerlo o si quieren esperar pues cuando ya se cumpla la garantía. Entonces por ahora vamos a retirar esto de aquí para que miren cómo se puede desarmar este equipo. Entonces lo primero que debemos hacer es retirar estas gomas que se encuentran aquí y acá. Utilizamos una herramienta plástica pues para no hacerle daño a las gomas, y la manera de retirarlas es primero desde un lado, introducimos y sacamos. Miren, aquí ya salió esta. Tenemos que tratar de no tocar con los dedos la parte del pegamento, porque si no después se va a perder esa adherencia y de pronto después ya no nos va a poder pegar. La retiramos toda. Tenemos que tener cuidado de que el pegamento quizás se quede en la goma y no se quede acá, porque eso también es un problema. Entonces bueno,
retiramos esto y de igual manera lo hacemos de la parte de arriba. Miren que aquí ya se empezó a salir el pegamento, entonces aquí es donde tenemos que coger ese pegamento, que no se nos quede acá. Así, miren, ahí ya lo saqué un poco, lo pegamos y lo sacamos junto con la goma. Y lo sacamos todo. Tenemos que tener cuidado con lo que les digo, el pegamento tiene que quedarse acá, porque si se queda acá va a ocupar el espacio aquí de los tornillos y no vamos a poder sacar esos tornillos, entonces es mejor que se quede acá. Miren que aquí quedó un poquito doblado, no importa, lo sacamos y más tarde ya lo podemos alinear bien para que se pegue bien otra vez. Y ahora ya tenemos acceso a todos los tornillos que alcanzamos a mirar por aquí, todos estos, entonces los retiramos, inclusive este de aquí. Entonces voy a acelerar el video mientras saco los tornillos para que no se nos demore tanto. Recuerden que van a ver este icono de aquí cada vez que yo esté acelerando los videos. Entonces empezamos. Y por último este tornillo. Ahora volteamos el equipo y lo abrimos. Y ahora utilizamos esta herramienta plástica para introducirla por esta parte de aquí para que empiece a salir la parte de abajo. Entonces introducimos y ahí se empiezan a escuchar los clics. Miren que toda esta parte ya salió. Este proceso es mejor hacerlo teniéndolo en las manos. Aquí en la mesa me queda un poquito difícil, pero les voy a intentar mostrar. Entonces así, miren, ahí va saliendo y de igual manera en la parte de acá también. Y listo, esta parte ya está hecha. Entonces nuevamente cerramos el equipo y sin que se nos vuelva a cerrar, volteamos. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, levantamos esta parte de aquí. Introducimos un poquito también por aquí la llave. Eso. Y lo levantamos. Levantamos un poco. Acabamos de introducir por aquí la pieza plástica y miren que esto ya sale de esta manera. Ahí ya está más flojo para sacar la tapa y ahora vamos a mirar lo que se encuentra por adentro. Y ahora quitamos esta pasta de aquí, la tapa, y ya tenemos visión de todo lo que hay aquí dentro. Recuerden que para hacer este proceso necesitan algo suave para que no se raye el equipo y tener una pulsera antiestática o un tapete antiestático. Primero les voy a indicar su batería que está por aquí. La referencia de esta batería la voy a colocar por aquí arriba para que la miren porque es una letra y unos números y pues para no confundirme más bien la coloco ahí anotada por si de pronto algún día pues tienen este equipo y quieren cambiarla, entonces ahí está la referencia. Por otro lado la voy a retirar para que miremos unos flex que están por aquí adicionales para que entendamos mejor cómo están conectados. Retiramos estos tornillos y la retiramos de esta manera, así. Y ahora ya tenemos más visión de lo que tenemos aquí. Entonces por aquí tenemos el puerto de la batería que es de 8 pines como ustedes lo pueden mirar. Por acá abajo tenemos la tarjetica de los botones del panel táctil que como les comentaba están independientes y esto lo conecta desde este panel táctil hasta acá. Esta conexión que vemos aquí es de 8 pines del lado de acá y 8 pines del lado de acá lógicamente. Por aquí tenemos un cable flex que conecta, pues ya es todo porque este recibe la señal de este y después la pasa hacia acá arriba y esta conexión es de 6 pines en los dos lados también. Pasamos por la parte derecha hacia acá y nos encontramos con el puerto M.2 o M2 para la instalación de unidades de estado sólido y como podemos ver el factor de forma es 2280, no es compatible con menos, aunque claro si viene con un adaptadorcito sí se puede, pero de igual manera viene nativo para un factor de forma 2280. Subimos por acá y tenemos las ranuras de memoria RAM que son 2. En este caso no tiene memoria RAM integrada, que eso está muy bien. Entonces eso quiere decir de que sí se pueden cambiar.
Por acá arriba tenemos aquí el puerto de el cable de video, que es de 30 pines, como ustedes se pueden dar cuenta, y también les muestro por aquí la referencia de ese cable de video por si de pronto algún día les falla, entonces para que hagan la compra y lo cambien fácilmente. Esta conexión también dirige lo que es el micrófono y la cámara web. Por acá en esta parte tenemos el puerto de carga del adaptador de corriente, que es de 8 pines. Por aquí abajo, debajo tenemos el procesador, que está integrado en la board, no se puede cambiar, y viene con el cobre dirigiéndose acá arriba hasta esta parte para que sea enfriado por el ventilador. Si este equipo tuviera unas gráficas independientes adicionales como de Nvidia o de AMD, por aquí vinieran los chips de memoria RAM gráfica y por aquí tuviera también el chip gráfico, y pues ya lógicamente la disipación cambiaría un poco, ya tendría en esta parte también unos tornillos para poder disipar el calor también de ese chip de video, y aquí pues con la ayuda del ventilador para enfriar esta parte y que trate de regular la temperatura entre todo lo que hay aquí, pero en este caso pues únicamente el procesador. Por acá pues tenemos la conexión del ventilador, que es de 4 pines, como ustedes se pueden dar cuenta, y el ventilador en esta parte de aquí no tiene la referencia, la tiene por el otro lado. Yo ya lo he volteado y por aquí les indico la referencia de ese ventilador por si de pronto también algún día necesitan comprarlo. Seguimos bajando y por aquí está una conexión de este cable flex, que es de 18 pines y baja por aquí, pasa por debajo del disco duro y llega hasta la tarjeta, que tiene un solo puerto USB 2.0. Si levantamos un poquito aquí esta parte, nos damos cuenta que aquí está también la conexión del teclado, que es de 32 pines y viene de esta manera. Ahora sí vamos con lo del disco duro, la conexión, y miren que aquí tenemos el adaptador de red Wi-Fi que tiene esta de aquí y está tapando, como quien dice, la conexión del disco duro. Levantamos esto aquí y sacamos este adaptador de red Wi-Fi para mirar las conexiones. Entonces lo retiramos hacia acá un poco y miramos aquí primero que todo también que aparece por debajo del adaptador de red Wi-Fi está la conexión de los altavoces, que es de 4 pines, y por aquí tenemos la conexión del disco duro, que es de 8 pines y va directamente a esta tarjeta, pues que también ya la vamos a sacar para que ustedes también lo miren, porque de igual manera pues vamos a cambiar este y vamos a colocar otro de más capacidad para ver si no lo reconoce. Debajo de esta conexión del disco duro, por aquí hay otro puerto. Y aquí aparece las siglas KBL, que eso quiere decir de que ahí va la conexión de 4 pines, que es de la iluminación del teclado por si de pronto la tuviera, pero en este caso no la tiene. No sabría decirles si de pronto existe para cambiarlo, sino que esto también para cambiar es como medio complicado, esto es difícil. Hay que quitar estos rematches, todo esto, bueno, hay distintas maneras de cambiar el teclado, pero más bien yo solamente para la iluminación lo dejaría ahí quieto más bien. Y por acá tenemos una conexión que es como la de las unidades de DVD, pues que en este caso no serviría, pero como les comentaba, ahora vamos a ensayar un CADI con un disco duro o con una unidad de estado sólido para ver si no la reconoce, a ver si esto está habilitado y es reconocible. Entonces pues vamos a retirar por aquí la tarjeta que nos hace reconocer el disco duro. Retiramos simplemente este tornillo y esto por aquí ya sale por aquí y listo. Por aquí tenemos el cable flex de esta tarjeta, que también les voy a dejar la referencia aquí en esta imagen para que reconozcan este cable y lo logren pedir. Y también les voy a colocar la referencia de esta tarjeta por si de pronto también la quieren conseguir. ¿Por qué lo digo eso? Porque a veces de pronto consiguen este equipo solamente con unidad de estado sólido y sin disco duro. Entonces hay gente que quiere agregar un disco duro adicional, entonces ya tendrían que comprar, no sé si venga el combo, se puede decir, o también podrían conseguir el cable y la tarjeta por aparte, y pues también ya vendría con estas latas, con este chasis para poderla montar aquí. Entonces esta es una explicación básica de todo lo que tiene este equipo. Ahora sí vamos a ver, como les comentaba, la actualización de todos estos componentes. Entonces lo que vamos a hacer es lo que les comentaba.
Primero vamos a colocar una unidad de estado sólido de 1 terabyte. Entonces retiramos aquí el tornillo que viene incluido en este equipo, y para colocar la unidad de estado sólido no viene así en 45 grados, sino que tenemos que colocarla bajito, se podría decir, así, ahí. Y ahora sí le colocamos el respectivo tornillo, la ajustamos. También por aquí tenemos, como les comentaba, la memoria RAM de 16 GB. La colocamos aquí, va a ir acompañada de esta de 8, entonces en realidad en total tendríamos que encontrar hasta 20 GB de memoria RAM en este equipo, aunque lo máximo que dice el programa de diagnóstico AIDA 64 nos dice que le podemos colocar hasta 32 GB, que ya serían 16 y 16, aunque de todas maneras eso es demasiado para este equipo. Yo creería que máximo le podríamos colocar unas 16, o sea 8 y 8. Pero de todas maneras vamos a colocar esto como para darnos cuenta, a ver si nos la reconoce, si es compatible. Por otro lado vamos a retirar, bueno, esta parte de aquí, la tarjeta, y vamos a quitarle este chasis para colocar el disco duro de 2 terabytes. Entonces retiramos este tornillo también y lo colocamos este por acá, y traemos este aquí y lo atornillamos este lado y este lado también, y listo, esta parte ya está. Entonces volvemos a colocar la tarjeta y lo colocamos en esta posición. Vamos a volver a conectar aquí este cable y aquí también la conexión del disco duro, y colocamos el adaptador de red Wi-Fi, lo colocamos por sus guías. Cerramos aquí y colocamos también aquí este tornillo. Y como les comentaba, pues vamos a ver si este puerto de aquí funciona. Entonces aquí tenemos esta unidad de estado sólido de 480 GB y tenemos aquí este cable que lo vamos a conectar ahí. Entonces lo colocamos y lo vamos a atornillar de todos los lados para sostenerlo. Entonces solamente vamos a colocar por aquí un tornillo nomás, suficiente para sostenerla, y vamos a ubicarla pues en esta parte. Sí, vamos a ver que haga una buena conexión. Hasta ahí va bien, no está haciendo estorbo en ninguna parte. Y les quería comentar que esta modificación, si sirviera, tenemos que hacer una modificación en el chasis. ¿Por qué? Porque miren que esta tiene todos estos cuadritos aquí que son los que ocupaban esta parte aquí. Entonces esta modificación solamente la podemos hacer si es que funciona, pues vamos a mirar. Solamente la podemos hacer cuando la garantía ya haya pasado. Entonces en ese momento colocamos este CAD, disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y tenemos que destruir todas estas partes de alguna manera, con un alicate, con una pinza. Tenemos que ir destruyendo todo para que esto ya no nos cause estorbo en esta parte y podamos colocar esta tapa. Entonces, como este equipo en este momento es nuevo y no quiero perder la garantía, entonces no voy a hacer ninguna modificación aquí, solamente es un ensayo. Entonces de todas maneras no lo voy a tapar porque pues de igual manera no lo puedo hacer para hacer esta prueba. Entonces pues para no hacerle ningún daño al equipo, también aquí tengo estos 3 tornillos que son más pequeños que los que se utilizan normalmente. Y los voy a colocar en unas partes específicas. Por ejemplo, voy a colocar aquí en esta parte del disco duro para que en el momento de yo voltear el equipo no se vaya a salir este disco duro. Y también voy a colocar estos mismos tornillos acá en la parte de las bisagras para que haya un soporte más, porque como no tiene el chasis, no tiene la tapa, entonces eso va a debilitar las bisagras. Entonces vamos a colocar este refuerzo, listo, y ahora podemos voltear el equipo así estando de esta manera para que no le vamos a hacer ningún daño. Entonces pues vamos también a colocarle la batería y vamos a colocar sus respectivos tornillos.
y voy a voltear el equipo. Entonces, como le saqué la batería y también aumenté la memoria RAM, puede que se me demore más de lo normal en ser iniciado. Entonces, bueno, voy a voltear el equipo, vamos a dejar ahí, levanto la tapa y les voy a indicar lo que muestra en la pantalla. Bueno, voy a encender el equipo, ahí le di el botón power, ya el LED de encendido ya dio luz. Les tengo que comentar que siempre se va a demorar un poquito porque le saqué la batería y también hay cambio de memoria RAM. Entonces ahí les estoy mostrando el tiempo. Bueno, ahí ya me está mostrando de que la configuración de la BIOS no está bien, entonces me dice que presione Enter para reiniciar y ya quedar la configuración como es. Entonces le voy a dar escape varias veces, se demoró bastante. Entonces bueno, dice que no hay ningún sistema operativo, porque lógicamente todo lo que colocamos no tiene nada. Entonces vamos al BIOS. Bueno, ya estamos aquí en el sistema BIOS, entonces nos damos cuenta de que aquí me está diciendo sobre la memoria RAM que tiene 24 GB y es porque tiene una de 8 y la de 16 que colocamos, por tanto sí es compatible con la de 16. Ya les había dicho que quedaba máximo con 20 y era porque no me acordaba, pensaba que tenía 4 GB de RAM, pero ha tenido 8 GB, entonces por tanto da 24. Entonces, como no tengo información sobre el almacenamiento que colocamos, para ver si no lo reconoce, entonces voy a iniciar un sistema operativo de herramientas para verificar esos almacenamientos. Pero entonces primero tengo que cuadrar lo de la hora y la fecha. Entonces ya le cuadré la hora y ahora voy lo de la fecha. Listo, entonces voy a guardar los cambios y vamos a presionar la tecla para iniciar sobre otro dispositivo, que es una memoria USB que tengo colocada en el portátil. En este momento se apagó y ahorita se vuelve a iniciar. Entonces continuamos ahora que inicie el sistema. Bueno, aquí ya me inició el sistema que les comentaba y ya estamos con el programa AIDA 64. En la cámara estoy mirando que se mira como lluvioso. No sé si después del video esto ya no se mire. De igual manera yo creo que sí se van a dar cuenta. Igual les voy a dar la explicación y miren que me reconoció todo lo que yo instalé. Por ejemplo, aquí estamos con la primera, que es la unidad de estado sólido de 1 TB NVMe. Aquí está. Vamos a bajar un poco para darnos cuenta. Aquí dice, miren que es la referencia es P1, M2, 2280, que es el factor de forma, y aquí dice que son 1000 GB y la interfase es PCI Express 3.0x4. Entonces hasta esta parte sí me está reconociendo la unidad de estado sólido de 1 TB, que es bastante. Vamos con el segundo. Aquí está lo del disco duro. Aquí está que es SATA 3, es un Seagate, que está su serial. Me dice que es de 2.5 pulgadas y la capacidad, miren que aquí dice ya que es de 2 terabytes, o sea no lo dice completo, pero sí. Bueno, y las revoluciones por minuto aquí están, que son 5400. Bueno, vamos a bajar a ver si ahí tenemos otra información adicional. Así, aquí está. Entonces aquí está que es de 2.5 pulgadas, de 2 terabytes. Aquí están las revoluciones, como les comentaba, y es que es SATA 3. Entonces miren que también sí me reconoció los 2 terabytes de disco duro que le colocamos donde estaba el disco duro. Y ahora vamos a mirar esta que es en el puerto de la unidad de DVD. Miren, aquí está también que es SATA 3. Le colocamos ahí en el CADI que es de 2.5 pulgadas. Bueno, vamos a bajar por acá. Entonces aquí nos damos cuenta de la referencia, que es una BX500. Miren, aquí está 2.5 pulgadas, que es el factor de forma. Aquí miramos que es de 480 GB y que acá abajo dice SATA 3. Entonces miren que me cogió todos los almacenamientos que le colocamos. Y por último vamos por acá en Mainboard y colocamos aquí y miramos las memorias RAM. La primera, que es de 8 GB, que es lo que tenía ya el equipo, es una DDR4 2666 por 1333 MHz. Y vamos a ver, aquí está la otra que es de 16 GB, pero esta es una DDR4 2400
1200 MHz. Entonces, como las dos son distinta frecuencia, la de 8 GB que es de más alta frecuencia se va a limitar a lo que dice esta, a 2400, a la DDR4 2400. Por tanto, este equipo se recomienda comprarle una DDR4-2666 para que hagan el dual channel y las frecuencias no varíen, no se sientan afectadas. Entonces, esa es la manera de actualizar este sistema para que miren cómo queda todo lo que podemos colocarle a este equipo. Entonces, bueno, cortemos aquí y continuamos ya a dejarlo todo como estaba. Bueno, como se pudieron dar cuenta, nos reconoció todo esto: la unidad de estado sólido de 1 TB, la memoria de 16 GB, tenemos el disco duro de 2 teras y por acá tenemos un SSD de 240 GB. La verdad no sé hasta cuánto soporte aquí, yo creo que soportaría hasta 1 TB, pues igual ya es demasiado para este equipo, entonces yo creo que tampoco para qué colocarle tanto. Entonces bueno, vamos a retirar todo lo que colocamos. Primero el CADI, vamos a quitar el tornillito que yo coloqué por acá, el tornillo que yo coloqué por acá también, y este tornillo que también va aquí, que como les comento solamente los coloqué, por ejemplo los de acá arriba es solamente para hacer más fuerte las bases, porque como no está el chasis, no está la pasta, entonces quedan estas más débiles. Entonces con ese tornillo ya quedaron igual de fuertes que si tuviera la pasta. Y este lo coloqué aquí como para que no se vaya a salir el disco duro mientras lo colocaba hacia abajo. Y esta de acá no tuvo nada que la sostuviera, pero yo la coloqué agarrándola con la mano, entonces no se salió. Si lo hubiera dejado así, claro que lógicamente se hubiera salido. Retiramos también la memoria de 16 GB. Retiramos también la unidad de estado sólido. Y ahora voy a intentar sacar este disco duro por aquí nomás, sin necesidad de sacar todo esto. Entonces lo voy a empujar un poco, lo saco de aquí. Y miren que así también sale fácilmente. Entonces voy a retirar los tornillos que se encuentran por aquí. Entonces retiramos este y volvemos a colocar el que estaba. Y listo, vamos a intentar colocarlo por aquí nomás. Y sí, miren, si se pudo. Y listo, ahí quedó como estaba el equipo, como cuando lo desarmamos al principio. Y de todas maneras el consejo es que no instalen el sistema operativo en disco duro. La recomendación es colocar una unidad de estado sólido e instalarle el sistema operativo en esa unidad de estado sólido, ya sea NVMe PCI Express o sea una SATA. Entonces en este caso de todas maneras vamos a colocar una SATA, aquí está. Entonces para que de todas maneras nos dé un buen rendimiento. Entonces colocamos y le colocamos su respectivo tornillo, para que aunque sea pues con la ayuda del procesador 8 GB de RAM, entonces tenemos una unidad de estado sólido para que el sistema sea rápido. Y pues ahora también vamos a mirar si es compatible con unidades de estado sólido SATA, porque hay unos equipos, por ejemplo he mirado en unos Asus y en unos Lenovo que no soporta SATA, tiene que ser PCI Express, y pues esas son más costosas, estas son más económicas y de todas maneras son rápidas. Ya la diferencia con las PCI Express ya es por segundos, de 1 o 2 segundos, y depende de lo que se ejecute. Por tanto con este equipo queda bien para un uso normal también. Entonces ahora vamos con el cerrado, colocamos la tapa aquí y podemos empezar a empujar. Tienen que escucharse los clics y podemos empezar a colocar los tornillos. Recuerden que voy a acelerar el video mientras hago este proceso. Recuerden que los tornillos de este equipo todos de igual manera eran del mismo tamaño, entonces no tendríamos que tener ninguna consideración de que si uno es más largo, el otro es más corto, no, todos son iguales. Y ahora vamos con
la colocación de las gomas, entonces miramos las gomas que tienen unas bolitas por aquí en esta parte, no sé si la alcanzan a ver, y en la parte de acá. Entonces tienen que mirar que coincida este tornillo de aquí. Entonces esta parte va de esta manera y aquí es donde yo puedo ver la bolita. No sé si ustedes la pueden ver, yo creo que sí, y es ahí donde estaba antes. Entonces la volteamos y colocamos como estaba. Ahí después ella se va a pegar más cuando coloquemos ya el equipo en la superficie. Ahora vamos con la otra goma, que recuerden que miren que aquí se había salido un poco. Entonces con esta herramienta plástica vamos a retirar un poco y la vamos a colocar correctamente. Ahí, algo así. Y de igual manera miramos las bolitas que queden donde estaban. Entonces así no estaba, tenemos que voltearla y así sí, porque aquí aparece esta bolita, miren la de aquí, que va en esta parte. Y listo, ahí queda esto. De igual manera, como les digo, cuando lo coloquemos ya esto va a empezar a pegar más. Volteamos el equipo y verificamos de que esto de aquí también se haya metido. Entonces presionamos todo esto aquí por si de pronto no se haya metido totalmente. Y si esto ya está listo, no hay nada más. Recuerden que si sacaron la batería puede que se les demore más en iniciar, y si cambiaron de memoria RAM también. Y eso todavía no ha sido todo de este video, todavía nos falta más pruebas, más cosas por ver. Recuerda que te puedes suscribir a este canal, que es gratis. Si te gusta este tipo de contenido o tienes este equipo, también puedes darle en me gusta si te ha gustado hasta ahorita este video, y también puedes dejar tu comentario para ver cómo te ha ido con una actualización o algo así. De todas maneras te dejo con una galería de imágenes corta y continuamos con otras secciones. Bueno, ahora vamos a ver el inicio de este equipo. Recuerden que ya le colocamos una unidad de estado sólido de 120 GB, que es suficiente para administrar el sistema operativo y programas, y ya le colocamos un sistema operativo Windows 10 actualizado. Entonces vamos a ver el tiempo de inicio, le vamos a dar al power a ver cuánto se demora. Entonces ahí, como se pudieron dar cuenta, ese es el tiempo de inicio de este computador, que recuerden sus especificaciones, que son la unidad de estado sólido de 120 GB, el procesador es un Intel Core i5 de la 10ª generación y 8 GB de RAM. A veces los tiempos varían, puede ser un poquito más, un poquito menos, eso ya solamente se diferencia en segundos. Entonces ese es el tiempo de inicio, como lo pueden ver. Ahora vamos a ver el sonido que tiene este equipo. Debo comentarles que en este momento está lloviendo un poquito, entonces no sé si se alcance a escuchar el sonido de la lluvia en ese sonido, entonces no sé. Tengo una canción pues descargada de YouTube que son gratis. En la biblioteca de YouTube puedes encontrar muchas más para ensayar el sonido de este equipo, entonces le voy a dar play y le voy a subir un poquito al sonido. También debo comentarles de que no es lo mismo escuchar el sonido por este video, sino que escucharlo personalmente. De igual manera, cuando yo ya quité la canción, entonces les voy a decir cómo se escucha, cómo lo escuché yo. Entonces vamos a darle play y le vamos a subir en el volumen principal. Recuerden que el volumen del reproductor ya está al 100%. Ahora vamos con el otro.
Entonces ahí estuvo el sonido. Les comento que se escuchó muy bien, se escucha muy alto y los brillos, los bajos, todo se escucha muy bien. Súper recomendado para escuchar música con este computador portátil. De igual manera siempre se recomienda no alzarle el volumen al 100% porque eso hace que la bobina que va adentro se mueva demasiado y al último se desprende y ya va a sonar ruidoso. Entonces, por tanto, es recomendable utilizar el sonido conforme se vaya escuchando, que se escuche claro, que no haya ruido, entonces no hay ningún problema. Eso lo vemos por ahí en un 80-70%, por ahí se va a escuchar muy bien. Pero si ya le subimos más, en ese momento sí se escucha bien, pero con el tiempo, como les comento, se va a desprender la bobina y puede que se les dañe los parlantes y tendrían que cambiarlos pues con el tiempo. Entonces mejor cuidarlos de una vez. Bueno, por aquí tenemos la temperatura mínima de este equipo. Miren que está trabajando al 0%, o mejor dicho casi nada. Y por acá en la parte izquierda superior tenemos la temperatura que ha llegado máximo estando en ese 0%, que son los 36 grados Celsius. Entonces es un equipo muy frío, o sea, no se calienta para nada, el ventilador no suena para nada en esta temperatura. Entonces me ha parecido un equipo demasiado fresco cuando está en 0%. Bueno, ahora estamos mirando la temperatura más alta que yo he podido registrar en este equipo. Hay que tener en cuenta de que ya estoy trabajando al 100%, por tanto ahí me va a demostrar la temperatura máxima. Estoy trabajando al 100% durante 2 minutos 42 segundos y pues por acá me muestran las temperaturas del procesador, que la máxima es de 62, 64, por ahí va variando, entonces es una temperatura demasiado baja para trabajar sabiendo que se está trabajando al 100%. Miren que máximo ha llegado hasta el 67 grados Celsius y también tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo trabaja al 100%, por tanto esa temperatura me parece que es muy buena. Y por otro lado es que estoy tocando en la parte de aquí y se siente un poquitico abrigadito, no demasiado, o sea normalito, incluso hasta más frío de lo normal comparándolo con otros equipos que han estado acá. Entonces se siente una temperatura muy fresca y lo otro es que el ventilador ni siquiera se lo siente, no se siente para nada, o sea, se siente un ruidito muy leve que se siente que es el ventilador, pero no es un ruido muy fuerte. Entonces en esta parte de la temperatura este equipo me ha gustado mucho. Ahora estamos en prueba de la cámara y el micrófono. Como pueden ver, siempre hay un poquito de ruido en los lados. Tengo que decirles que tengo una buena iluminación, entonces por eso también se mira claro. Estoy mirando que siempre hace como un zoom, no se alcanza a ver mucho la parte de atrás, solamente como en la parte de la cara, ni tanto tampoco. Tengo que decirles que estoy a una distancia más o menos de unos 50 centímetros. Y la calidad de la cámara pues no es tan mala pues para utilizarse con videoconferencias y clases virtuales, que es lo que se está utilizando ahora. Y también tengo que decirles que lo que están escuchando es la calidad del micrófono. Les tengo que comentar de que coloqué el sonido del micrófono al 100% y por eso se está escuchando de esta manera. También me ha gustado cómo se escucha, aunque también hay un poco de ruido. No sé si será porque está lloviendo un poco o por el ambiente que estoy. Bueno, ahora sí vamos con mi opinión personal sobre este equipo. Tengo que comentarles antes de que todos no tenemos los mismos puntos de vista, todos pensamos diferente, entonces para que no vayan a tomar a mal de pronto algo malo que diga de este equipo o algo bueno. Lo otro que les comento es que no hay equipos perfectos, todos tienen sus cosas raras por ahí, entonces eso hace que no sean lo ideal para uno. Entonces no hay que buscar la perfección y hay que buscar algo que se vaya acorde con lo que uno necesita. Entonces primero vamos con lo que sí me gusta de este equipo. Es primero que el peso es muy liviano para ser de 15.6 pulgadas. Es delgado, pues no tanto como otros modelos que hemos tenido en el canal, pero sí es delgado y pues es fácil de transportar ya porque es de ese peso. Lo otro es que el manejo del teclado es suave, es silencioso, se puede teclear fácilmente, es muy cómodo para eso. Por otro lado también el manejo del panel táctil también es suave, los botones responden correctamente y lo bueno es que están independientes
al panel táctil, porque a veces están integrados en el mismo y es como que no obedecen, o mejor dicho, cuando das un clic se mueve el cursor y ahí es donde a veces fallamos porque vienen integrados en el mismo panel táctil. Lo otro que sí me gustó es que se puede hacer el cambio completo de las dos memorias RAM. Ya les había comentado que no tiene ninguna memoria RAM integrada y eso está muy bueno porque a veces estas memorias RAM cuando están integradas a veces fallan y de pronto pues para cambiarlas yo todavía no he mirado quién lo haga. Yo creería que para cambiar una memoria es un proceso como delicado y no cualquiera lo haría. Entonces lo bueno de este equipo es de que pues tiene las dos memorias ahí visibles para cambiarse y alternarse. Me gusta el material antirrayas que tiene de pasta, que pues es para que no se raye fácilmente de pronto, inclusive hasta con las manos. Hay unos equipos que uno inclusive con las manos los toca o medio se rozan con algo y ya se rayan. En cambio en este no se raya fácilmente. También me gusta que el botón del encendido está independiente al teclado. Eso es bueno porque si de pronto algún día el teclado nos falla, entonces podemos seguir utilizando el equipo prendiéndolo desde el botón de encendido y le podemos conectar un teclado USB aparte. En cambio hay otros equipos que tienen el botón power integrado en el teclado y cuando falla el teclado entonces ahí es un problema grave. Lo que sí no me di cuenta es dónde estaba el puerto de encendido. Me imagino que iba por debajo de donde miramos todo lo de la board. Yo creo que iba por debajo. También me gustó los altavoces que suenan fuertes y suenan muy claro. Me gustaron bastante, a pesar de que son pequeños, suenan muy bien. También me gustó la temperatura que maneja. Es una de las mejores temperaturas que he tenido en varios equipos, en Asus, en Lenovo, en Dell. Este ha sido el que mejor maneja la temperatura. También me gusta el LED indicador de actividad del almacenamiento, que esto nos sirve para hacer diagnósticos de pronto cuando el disco duro está fallando, porque si no tenemos ningún LED no sabemos la escritura, no sabemos la lectura, entonces a veces se nos dificulta el monitorear un disco duro. Claro que también hay programas para hacerlo, para mirar el estado del disco duro. También me gustó que sí soporta unidades de estado sólido tipo SATA, como les había comentado. Hay unas marcas como Lenovo o Asus, no todas, que no soportan unidades de estado sólido SATA, solamente PCI Express. Entonces esa es una de las cosas que también me gustó de este equipo. Ahora vamos con lo que no me ha gustado. Solo son dos puntos. Una es que la pantalla no es antirreflejo. Por lo general me gusta que sea mate para que no se refleje lo que se está viendo atrás de uno. Por ejemplo, cuando uno está trabajando y tras de nosotros hay una ventana, entonces es como incómodo trabajar con esta clase de pantallas. Y lo otro que definitivamente no me gusta y lo veo muy mal por parte de Hewlett Packard, si no fuera uno de los equipos que yo recomendaría totalmente, es que para hacer un cambio, una actualización de hardware como cambiar memorias y todo lo que hicimos, toca quitar esas incómodas gomas que con el tiempo van perdiendo el pegamento o el pegamento se queda en la pasta de la tapa y eso es muy incómodo estar sacando esas, se pegan por otros lados cuando las tenemos por ahí. Entonces no, esa parte sí no me ha gustado para nada. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Recuerden que estos videos los hago con mucha dedicación, mucho tiempo invertido en esto, así es que si les ha gustado este video, por favor colabórenme con un me gusta. Recuerda que también te puedes suscribir al canal, que es gratis, y si tú tienes este computador o piensas comprarlo, por favor déjame tu comentario para ver qué piensas de este equipo. Lo otro es que de pronto si lo tienes, para que nos digas más o menos cuánto dura la batería en tu caso y cuál es el funcionamiento que le has dado y sobre qué programas estás trabajando. Entonces hasta aquí nomás el video, espero que se encuentren bien, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.